El viento golpeó Providence, Colorado, a las 3:17 de la tarde del 9 de febrero de 1884. No llegó con advertencia suave. Fue un golpe físico, una pared sólida de fuerza y hielo que se estrelló contra el pueblo minero desde el norte. La temperatura, fresca pero soportable a 10 grados Fahrenheit, cayó 40 grados Fahrenheit en menos de 20 minutos. El cielo, gris tranquilo momentos antes, se convirtió en un caos horizontal de blanco revuelto. Dentro de la montaña, Salas Garrett no sintió más que un leve silbido agudo cuando el viento encontró una pequeña imperfección en el sello de su puerta de madera gruesa. Revisó el termómetro que había montado en la pared de piedra interior. Marcaba un estable 52 grados Fahrenheit. Echó un solo leño sazonado a la estufa de hierro fundido, no por calor, sino por la luz alegre que daría. Su yegua castaña, cobre, cambió el peso en el establo contiguo, también tallado en la roca viva, con un resoplido suave de completa tranquilidad. Afuera, el mundo se acababa. Adentro, era solo otro martes. Silas sabía que había hecho el trabajo. Ahora solo tenía que esperar y confiar en Alá. 2 años antes, en la primavera de 1882, Salas Garrett había sido objeto de curiosidad, luego de lástima y finalmente de burla abierta. Huérfano que llegó al oeste a los 16 años, pasó los siguientes 15 no persiguiendo oro, sino aprendiendo la tierra misma. Trabajó en las minas de plata, no como dinamitero, sino como asistente de topógrafo, luego como entibador, apuntalando túneles, y finalmente como ingeniero auxiliar. Aprendió el lenguaje de la roca, la firmeza del granito, la traición de la pizarra, los secretos de la masa térmica. Vio cómo, incluso en los días más brutales del invierno, la temperatura a 50 pies dentro de un socavón nunca variaba más de unos grados de su promedio anual de 54 grados Fahrenheit. Observó cómo los soportes de madera, gruesos como la cintura de un hombre, crujían y se quebraban bajo la presión inmensa de la montaña, mientras la roca misma permanecía inmóvil, eterna. Cuando ahorró lo suficiente, $300, una pequeña fortuna ganada con frugalidad silenciosa. No compró un terreno en el pueblo ni un pedazo de pastizal plano. Fue a la oficina de tierras y habló con el alcalde Utechkins, hombre cuya ambición solo era superada por su convencionalismo. Silas puso un mapa sobre el mostrador y señaló una sección de tierra a 2 millas al norte del pueblo que todos consideraban inútil, un acantilado de granito puro, una pared de 200 pies de altura que miraba al sur, sobre un arroyo. Nada podía construirse encima. Nada podía cultivarse allí. El alcalde Utechkins lo miró por encima de sus anteojos. Es la vieja concesión Miller, hijo. Es roca sólida. Nada más que un risco y unos pinos raquíticos. No se puede construir una casa en una pendiente de 60 grados. Silas asintió. Su calma a menudo se confundía con lentitud. No pienso construir sobre ella, alcalde. Pienso construir dentro. El alcalde parpadeó. ¿Dentro? ¿Como un tejón? Silas sacó un papel doblado del bolsillo. Era un dibujo detallado, una sección transversal del risco. Había trazado una cámara principal de 18 pies de ancho por 24 de fondo con techo abovedado de 10 pies. Junto a ella, una cámara menor para el establo de su caballo. Un conducto angosto para la estufa seguía una fisura natural hasta la superficie. Había calculado el tonelaje de roca a remover, las herramientas necesarias y el tiempo estimado. Era el trabajo de un ingeniero, no de un loco. El alcalde miró el dibujo y una sonrisa condescendiente se extendió por su cara. Hijo, dijo, palmeando el hombro de Silas, estamos en 1882. Tenemos aserraderos. Construimos casas de madera con marco, casas civilizadas. Dejamos las cuevas hace 1000 años. ¿Qué demonios te impulsa a vivir en un agujero en la tierra? La explicación de Silas fue paciente y técnica, lo que solo alejó más a los hombres prácticos de la oficina. Habló de aislamiento geotérmico. La montaña, explicó, actúa como un sumidero de calor. En verano absorbe el calor del sol y en invierno lo libera lentamente.
Una vivienda dentro de la roca mantendría temperatura casi constante, necesitando una fracción de la leña que requiere una casa común. La entrada orientada al sur captaría el sol bajo del invierno, dando calor solar pasivo y luz. La enorme masa de roca la haría inmune al viento, a la carga de nieve y al fuego. No es una cueva, corrigió con suavidad. Es una vivienda térmicamente regulada, estructuralmente superior, que usa las propiedades naturales del paisaje. Los pueblos antiguos construyeron moradas en riscos con los mismos principios durante siglos. No eran primitivos. Eran sabios. Alá puso en la creación lecciones para quien las observa con humildad. El alcalde solo negó con la cabeza. Vendió el terreno de 40 acres por una miseria, $10, y la historia corrió por Providence antes de la cena. El muchacho huérfano solitario, al que llamaban Silas, por fin había perdido la cabeza. Iba a vivir en una roca. La burla comenzó en serio el día que Silas llegó a su terreno con una carreta llena de herramientas mineras y su yegua fiel, Cobre. Martin Fletcher, ranchero cuyo caserón de 2 pisos era el más grande del condado, salió a verlo. Fletcher había gastado más de $4,000 en su casa, monumento a su éxito, y la idea de que un hombre eligiera vivir en un agujero era un insulto personal a su sentido del progreso. Vio a Silas usar un taladro de estrella y un mazo para abrir el primer agujero de voladura. ¿Qué pasa, Garrett?, gritó Fletcher con sorna. ¿Te cansaste de vivir sobre la tierra con los demás? ¿Decidiste unirte a los perritos de la pradera? El apodo pegó. En la tienda general, los hombres le preguntaban al dueño, Thomas Brannan, si había visto al tejón ese día. Los niños, repitiendo a sus padres, le gritaban el mote cuando llegaba por provisiones. El proyecto fue bautizado la madriguera de Garrett, y después, simplemente, la locura. Rebecca Walls, la maestra del pueblo y mujer que se enorgullecía de ser ilustrada, usó a Silas como ejemplo negativo en sus clases. Habló de la marcha de la civilización. De cuevas a chozas y a las finas casas de madera que todos disfrutaban. El señor Garrett, explicaba a sus alumnos, representa un retroceso, un paso hacia la oscuridad. Debemos compadecerlo, no imitarlo. Incluso el doctor Harrison Webb, hombre de ciencia, lo encontró absurdo. Lo arrinconó fuera del almacén una tarde. Silas, los pulmones del hombre necesitan aire fresco y circulante. Una cueva húmeda es criadero de tisis y reuma. Te estás invitando la enfermedad. Silas intentó explicar que su diseño incluía ventilación con toma de aire fresco cerca del piso y el conducto de la estufa sacando el aire viciado. No será húmeda, doctor. El granito es no poroso. Estará mucho más seco que una cabaña de troncos con sellado que falla. El doctor solo suspiró y se fue moviendo la cabeza. El pueblo ya había decidido. Hacer algo tan complicado y extraño se volvió conocido como hacer un Garrett. El trabajo fue brutal, metódico y solitario. Durante 2 años, Silas Garrett laboró. Sus días eran un ritmo de acero sobre roca. Perforaba series de agujeros, medía con cuidado y colocaba pequeñas cargas precisas de dinamita, solo lo justo para fracturar la roca, no para destruirla. Las explosiones eran tosidos sordos, no grandes rugidos. Luego venía el trabajo agotador de sacar escombros. Usaba carretilla y mazo, rompiendo trozos grandes en pedazos manejables. Cobre, con un arnés especial, arrastraba trineos cargados de piedra fuera de la caverna creciente y los vaciaba cerca del lecho del arroyo, donde Silas los acomodaba con cuidado para formar un muro de contención. Los domingos, la gente del pueblo a veces salía a caballo, tratando el sitio de construcción como entretenimiento local. Lo veían sin camisa bajo el sol de verano, músculos fibrosos y delgados, la cara siempre cubierta de polvo de roca. Veían a un hombre entregado a lo que creían labor inútil y demente. Él nunca respondía a las burlas. Solo trabajaba. Era meticuloso. Llevaba un diario donde anotaba avances. 12 de junio de 1882. Avancé la cámara principal 2 pies. Profundidad total ahora 8 pies. Usé 4 cargas.
Cobre arrastró unas 3 toneladas de escombro. Revestió la entrada con un marco grueso de madera de pino de 12 pulgadas que cambió con un leñador, creando un pasillo de 20 pies de largo por 8 de ancho que funcionaba como esclusa de aire. Sabía que era la zona crucial de transición entre el mundo exterior y el clima interior estable. Dentro, las paredes no quedaron ásperas. Pasó 4 meses alisándolas con martillo y cincel, no por belleza, sino porque paredes lisas evitan acumulación de humedad y reflejan mejor la luz. Talló nichos para estantes, plataforma de cama y banco de trabajo. El establo para cobre fue una obra maestra de ingeniería equina, piso inclinado para drenaje y comedero tallado en la misma roca viva. El costo total de materiales, incluyendo la estufa de $22, dinamita, brocas y madera, fue $187. Martin Fletcher gastó más que eso solo en los vidrios de las ventanas de su sala. Para el otoño de 1883, la vivienda estaba terminada. Construyó una puerta gruesa aislada y la encajó en el marco. Mudó sus pocas pertenencias, un catre, una mesa, 2 sillas, sus libros de geología e ingeniería, y el viejo rifle de su padre. La gente del pueblo apostaba en el selún cuánto duraría. El consenso, pediría cuarto en la pensión al primer temporal fuerte. Un invierno, coincidían todos. Eso bastaría para curarlo de su locura. Pero el primer invierno fue suave y Silas prosperó. Su consumo de leña fue asombrosamente bajo. Menos de una cuerda en toda la temporada, mientras sus vecinos en cabañas corrientes quemaban 5 o 6. En el verano de 1883, cuando las temperaturas subieron a los 90 grados Fahrenheit, el pueblo se asfixiaba. Dentro de la madriguera de Garrett, la temperatura nunca pasó de 65 grados Fahrenheit. Estaba fresco, cómodo y contento. Su éxito callado irritó al pueblo más que su supuesta locura. Dejaron de ir a burlarse. Su competencia silenciosa les quitó la gracia al asunto. Que miren, le decía Silas a Cobre mientras la cepillaba en el establo fresco de paredes de piedra. El tiempo dirá. Alá sabe lo que hace. Los indicios comenzaron el 8 de febrero de 1884. Silas, con su profundo entendimiento del mundo natural creado por Alá, los notó de inmediato. El aire se puso pesado, con olor metálico extraño. Los pájaros resistentes del invierno, pinzones y arrendajos, desaparecieron por completo. Vio una manada de alces bajar de las alturas con urgencia desesperada que nunca había visto. Esa tarde, el barómetro de la pared cayó en picada. Lo golpeó, pero la aguja no se movió. No era falla. Pasó el día siguiente en preparativos finales. Trajo una semana extra de heno para Cobre. Apiló toda su provisión de leña, pequeña según los estándares del pueblo, justo dentro de la entrada. Revisó el sello de la puerta y tapó los últimos huecos con lona aceitada. Llenó 4 barriles grandes con agua fresca del arroyo, sabiendo que pronto sería inaccesible. Pensó en ir al pueblo a advertirles, pero sabía cómo lo recibirían, el loco cavernícola prediciendo desastre. Se reirían en el selún. Sus advertencias serían solo otra parte del chiste. Ser llamado loco es pequeño precio por estar vivo, pensó. Pero tal vez sea precio alto por intentar salvar a quienes te llaman loco. Se quedó donde estaba. La ventisca, cuando llegó, fue de violencia mítica. Los lugareños la llamaron después la muerte blanca. La nieve no caía, volaba horizontal. Un torrente cegador de cristales de hielo impulsados por viento de 70 millas por hora. La visibilidad bajó a la longitud de un brazo en minutos y luego a 0. El sonido era un rugido continuo ensordecedor, como 1000 trenes de carga pasando juntos. Era una tormenta que no solo cubría el mundo, lo borraba. Durante las primeras 24 horas en Providence fue lucha. Las siguientes 24, crisis. Al tercer día, catástrofe. Las finas casas de marco de madera de las que el pueblo estaba tan orgulloso resultaron ser chozas glorificadas ante la furia de la tormenta. El viento metía nieve por toda grieta. El frío era entidad física que robaba calor hasta de los huesos de las construcciones.
Familias se acurrucaban alrededor de las estufas, alimentándolas sin parar, pero el calor se iba tan rápido como llegaba. El caserón de Martin Fletcher, con sus muchas ventanas, se volvió nevera. Él y su familia quemaron un mes de leña en 2 días solo para no congelarse. Al cuarto día, el primer techo cedió. Thomas Brennan, el dueño de la tienda, oyó gemir los maderos y luego un crujido ensordecedor. Una avalancha de nieve de 12 pies de profundidad sobre su techo cayó al interior, apagó el fuego y sepultó los muebles. Él y su familia apenas escaparon a un cuarto trasero. Las chimeneas se taparon con nieve compacta y hielo, llenando las casas de humo. Las puertas se congelaron o quedaron enterradas bajo ventisqueros que llegaban al alero. Providence se desmantelaba casa por casa. Dentro de la madriguera de Garrett, la vida siguió en calma aislada y cómoda. La temperatura de la cámara principal nunca bajó de 50 grados Fahrenheit, incluso con la estufa apagada. El rugido de la ventisca era un zumbido lejano y apagado, recuerdo de un mundo que ya no le concernía. Leía sus libros de geología a la luz del farol, cuidaba a Cobre y comía sus comidas sencillas. Usaba 2 leños al día, uno por la mañana para hervir café y uno por la tarde para calentar su guiso. Estaba seguro. Estaba caliente. Estaba, como siempre, solo, pero confiando en Alá. El primer llegado fue al atardecer del 5.º día. No fue un golpe, sino un golpeteo frenético y desesperado. Silas abrió la puerta pesada y entró una ráfaga ártica junto con una figura tan cubierta de hielo que apenas parecía humana. Era el Dr. Harrison Webb. Se derrumbó en la entrada, jadeando, la cara una máscara de terror congelado. Mi esposa, logró decir con voz rota. Tiene pulmonía. Nuestra casa, el fuego casi se apaga. Quemamos los muebles. Nos congelaremos antes del amanecer. Por favor. Silas no dudó. Lo ayudó a entrar, lo sentó junto a la estufa y le dio una taza de café caliente. Luego se puso su abrigo más grueso, tomó una cuerda y siguió al doctor de regreso al torbellino. Les tomó 1 hora recorrer las 200 yardas hasta la casa del doctor, trayecto que debió ser de 2 minutos. Medio cargaron a la esposa delirante del doctor de vuelta a la madriguera, un refugio de calor y quietud en medio del caos aullante. Fueron los primeros. No los últimos. La noticia pareció viajar con el viento. A la mañana siguiente llegaron Thomas Brennan y su familia, con caras congeladas, ojos abiertos de incredulidad ante la calma cálida dentro de las paredes de piedra. Habían visto el leve hilo de humo del tubo de la estufa de Silas, el único en toda la zona no tapado por nieve, y avanzaron hacia él como última esperanza. Para el 7.º día, la procesión era constante. Familia por familia, llegaron. Las mismas personas que se habían burlado de él, que lo llamaron tejón y loco, ahora luchaban contra la ventisca hasta la puerta de su locura. Llegaban medio congelados, humillados, su orgullo barrido por el viento indiferente y brutal. Silas los recibió a todos. Compartió su comida, su agua y su calor, sin mencionar nunca las burlas pasadas. No había lugar para jactancia, solo para sobrevivir. La cámara principal se volvió enfermería y dormitorio improvisado. 27 almas, más un caballo, se refugiaron en el abrazo de la montaña. El último en llegar fue el alcalde Hutchins, acompañado por un Martin Fletcher casi congelado. El techo del magnífico rancho de $4,000 de Fletcher había cedido por fin. El peso de la nieve lo aplastó como juguete de niño. Apenas escaparon. Hutchins, pálido, con su traje fino arruinado, se paró en el centro de la cámara, mirando las caras de sus conciudadanos a salvo, calientes y vivos. Luego miró a Silas. Llamamos tu obra una locura, dijo el alcalde con voz quebrada. Esta locura ha salvado la vida de 27 personas. Silas solo asintió y le tendió una manta. Ahora eso no importa. Están a salvo. Eso es lo que cuenta. Alabado sea Alá. La tormenta siguió 2 días más. En total, 9 días de furia implacable. Cuando por fin amainó, el silencio fue tan impactante como el ruido.
Los sobrevivientes salieron de la madriguera de Garrett a un mundo transformado, paisaje de esculturas blancas extrañas. La devastación en Providence fue total. 14 personas murieron. Decenas más sufrieron congelación grave. De las 80 construcciones del pueblo, más de la mitad quedaron dañadas sin remedio. Una semana después, tras enterrar a los muertos y comenzar la recuperación inmediata, el alcalde Hotchkins convocó una reunión en el edificio municipal en ruinas. Pidió a Salas Garrett que se parara frente a los sobrevivientes reunidos. «Te debo una disculpa», dijo Hotchkins con voz clara y firme. «Todos te la debemos. Te llamé incivilizado por querer vivir en una roca. Me equivoqué. Construimos nuestras casas con orgullo y el viento se las llevó. Tú construiste la tuya con sabiduría y nos cobijó. Te llamé necio, pero fuiste el único que edificó para el mundo tal como es, no como deseamos que sea. Tenías razón. Que Alá me perdone. Tenías razón». Martin Fletcher se puso de pie. «Mi rancho se fue, pero tengo dinero en el banco de Denver. Pagaré para que se construyan más refugios como este para quien los necesite». Se volvió a Silas. «Si nos enseñas». Silas Garrett, el muchacho huérfano, el tejón, el loco, se paró frente a ellos y simplemente dijo: «Por supuesto. Alá da la sabiduría a quien la busca con humildad». Al año siguiente, las laderas alrededor de Providence empezaron a cambiar. Con las técnicas de Silas y el financiamiento de Fletcher, los pobladores comenzaron a tallar nuevas viviendas en la roca. No solo para emergencias, se convirtieron en hogares principales. El Dr. Webb documentó los métodos de Silas y envió cartas detalladas a ingenieros de la Escuela de Minas de Colorado. Los principios de construcción geotérmica, conocidos desde antiguo por pueblos sabios y coherentes con la creación de Alá, fueron redescubiertos. Para el invierno de 1886, 11 familias de Providence vivían en casas talladas en piedra. El término hacer un garret aún se usaba, pero ahora significaba actuar con previsión e inteligencia poco comunes. Silas Garrett vivió en su madriguera el resto de su vida. Nunca se casó, pero nunca volvió a estar solo. Se convirtió en el anciano más respetado del pueblo, un hombre callado cuya sabiduría se buscaba en todo lo referente a construcción y supervivencia. Murió en paz mientras dormía en 1918, a los 69 años. Todo el pueblo y gente de 3 condados asistió a su entierro. Lo sepultaron en el risco sobre su hogar, con una sencilla lápida que mira al valle. Hoy, la madriguera de Garrett es sitio histórico protegido. El pueblo de Providence sobrevivió y prosperó, su arquitectura única de piedra se volvió punto de interés. Ingenieros y arquitectos aún visitan para estudiar la elegante sencillez de su diseño. En la entrada de la vivienda, atornillada al marco de madera gruesa que instaló hace más de un siglo, hay una placa de bronce colocada en 1920 por los pobladores que salvó. Dice: Salas Garrett, burlado como locura, probado como sabiduría. Cuando la civilización falló, la montaña perduró. Nos enseñó que el refugio más fuerte no se construye contra la naturaleza, sino dentro de ella, confiando en Alá y actuando con previsión. En esta roca salvó 27 almas y el futuro de nuestro pueblo. Junto a él estuvo su fiel yegua Cobre, la primera vida salvada por este santuario.